Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar acerca de los conceptos básicos del omega 3. Para comenzar, tenemos que ubicar el omega 3 dentro de los grupos alimenticios. El omega 3 se ubica dentro del grupo alimenticio de las grasas. Las grasas tienen una clasificación algo engorrosa y vamos a tratar de explicarlos el día de hoy. Existen grasas saturadas y existen grasas insaturadas, dependiendo a su estado en la materia. Las más sólidas van a ser saturadas, el tocino por ejemplo, y las líquidas o aceite van a ser las insaturadas. Las insaturadas van a tener algunas características que le van a diferenciar en monoinsaturadas y poliinsaturadas. Si es que tienen un doble enlace, van a ser monoinsaturadas, y si es que tienen varios dobles enlaces, van a ser poliinsaturadas. Dentro de las monoinsaturadas tenemos, por ejemplo, al aceite de oliva, al aceite de cánola, a las nueces y a la palta. Acá se va a encontrar un omega dentro de los 25 que existen en la naturaleza, que es más importante para la salud que los demás, que se llama omega 9. Sin embargo, este ácido graso no es esencial, nosotros lo producimos. Ahora, respecto a las grasas poliinsaturadas, que es lo que nos interesa más y es lo que más impacto ha logrado en revolucionar la medicina en los últimos 5 años, tenemos al omega 3 y al omega 6. Dos diferencias principales y una característica en común. La diferencia entre el omega 6 y el omega 3 es que el omega 6 se produce en grandes cantidades, lo consumimos en grandes cantidades y es totalmente precursor de sustancias proinflamatorias. La diferencia con el omega 3 es que este producto lo consumimos en un estado muy deficiente y es precursor de sustancias antiinflamatorias, ¿sí? Lo que tienen en común es que ambos ácidos grasos son esenciales, es decir, dependemos de su consumo exógeno para beneficiarnos de todos los efectos benéficos, a diferencia del omega 9. Siguiente. Ahora, tenemos que hablar acerca de las fuentes de cada uno de ellos. El omega 6 y el omega 3 tienen una fuente animal y una fuente vegetal. La fuente animal del omega 6 está gobernada por la carne de pollo y la carne de res, y la fuente vegetal por los aceites vegetales de cocina, el aceite de girasol, el aceite de maíz, etc. Entonces, el omega 6, su principal fuente va a ser la carne de pollo, y el omega 3 también va a tener una fuente animal y una fuente vegetal. La fuente vegetal está comandada por el chía, la linaza y el sacha incha, y en la fuente animal por los pescados de mar frío. Acá quiero hacer un hincapié. No tiene mucho que ver el color de la carne de los pescados para ver cuánto omega 3 tienen, sino más tiene que ver la temperatura de las aguas a las que crecen. En este caso, los animales, peces que van a tener más omega 3 en el mundo van a ser el bacalao del mar Ártico, las sardinas y las anchovetas del mar Pacífico y el salmón del mar de los Estados Unidos. Existe una fuente de omega que va a tener la mayoría de impacto en la salud con el nivel de evidencia más alto de una manera estadísticamente significativa. La otra fuente no lo hace, no tiene esos efectos y no tiene el nivel de evidencia ni el grado de recomendación, que no lo incluye en ninguna indicación de las sociedades americanas más importantes. La fuente que se lleva todos los premios y todos los efectos positivos del omega 3 es la fuente animal, ¿sí? ¿Por qué? Para explicar esto tenemos que detallar cómo vienen los omegas. Los omegas vienen en forma de triglicéridos, así que un omega 3 y un omega 6 son triglicéridos. ¿Qué hace que un triglicérido sea 6 o 3 o de fuente animal o de fuente vegetal? Los ácidos grasos que contiene su estructura. El triglicérido sigue esta estructura. Es un glicerol con 3 ácidos grasos, y el ácido graso que está presente, por ejemplo, en el triglicérido de omega 6 se llama ARA, ácido araquidónico. Es un componente principal de la inflamación y lo encontramos, como lo he explicado, en la carne de pollo de res y en los aceites vegetales, pero principalmente en la carne de pollo. Y finalmente tenemos que el triglicérido de omega 3 tiene otros ácidos grasos distintos. El omega 3 de fuente vegetal tiene el ácido graso que se llama ALA, el ácido alfa-linolénico, que no ha demostrado ningún impacto relevante para la salud y por lo tanto su uso y tratamiento como suplemento tampoco está protocolizado. El omega 3 de origen animal, ese triglicérido tiene dos ácidos grasos muy importantes y muy conocidos, que son el ácido docosahexanoico o DHA y el ácido docosapentanoico o EPA. Estos dos ácidos grasos van a ser los más investigados y los que vamos a hablar a continuación. ¿Cierto? ¿Existe alguna manera de convertir el ALA
en EPA o DHA sí existe. El ALA es una cadena corta de triglicéridos y el EPA y el DHA son cadenas largas. Entonces, si nosotros tenemos un órgano que pesa 1 kilo en el hipocondrio derecho, ¿entiendes?, y que tiene la virtud de producir más de 1500 enzimas conocidas, ¿podría alguna de estas enzimas tener la virtud de transformar el ALA en DHA o en EPA? Esa es una cuestión que siempre se ha hecho y que representaría, justificaría la lógica de solamente consumir chía, linaza para obtener el beneficio del DHA y del EPA. ¿Será esto cierto? Frente a ello se promulgó la información, la Organización Mundial de la Salud en el año 2003, diciendo que no se sabía bien y que no estaba bien comprendido hasta ese momento la cantidad exacta de DHA y EPA que surgía cuando nosotros consumíamos ALA, y que recomendaban de todas maneras que se utilice la fuente directa para el consumo de DHA si es que se quería consumir DHA. No era muy claro. Entonces el ISFA en el año 2010 lo que dijo fue ratificar y cuantificar cuánto ALA se convertía en DHA y en EPA. Esa cantidad resultó ser 1%, pero solamente en infantes y en gestantes. Así que quedó desterrado por todos los medios y por medios de alto valor científico que no se puede transformar el ALA en DHA y el EPA en nuestro organismo. Por lo tanto, al consumir chía, ni linaza, ni sacha inchi, ni otra fuente de omega 3 vegetal, estamos adquiriendo los beneficios que lo tienen solamente la fuente animal de EPA y DHA. Si queremos EPA y DHA, tenemos que consumir la fuente animal. Siguiente. Ya hemos visto que el omega 3 está dentro del grupo de las grasas, que dentro del grupo de las grasas existe un grupo de grasas poliinsaturadas, que de las poliinsaturadas nos quedamos con el omega 3 y del omega 3 nos quedamos con el de fuente animal. Pero existen 3 maneras en la mayoría de los países de cómo nosotros podemos adquirir ese omega 3 de fuente animal. Tenemos estas 3 que van a ser diferentes en algunas cuestiones. La primera que vemos acá es la fuente natural de omega 3, que lo vamos a denominar triglicérido de omega 3 de fuente natural. Es como ver lo que pasa en nivel molecular en un aceite de hígado de bacalao, la principal fuente de omega 3. Entonces, esa biodisponibilidad, que quiere decir lo que quede en sangre de lo que consumimos por boca, eso es lo que significa biodisponibilidad, es de 100% por ser el basal, el natural, lo que primero se encontró como fuente de omega 3. Vemos que sigue también una estructura de triglicérido, un glicerol con 3 ácidos grasos. Sin embargo, de esos 3 ácidos grasos solamente 2 son DHA o EPA. El de arriba no tiene nombre porque puede ser cualquier otro no esencial. Así viene de fuente natural. Para las empresas, manufacturar omega 3 para que se venda a diestra y siniestra durante los últimos años, se empezaron a crear algunas técnicas en las cuales, ahorrando tecnología, ahorrando tiempo, ahorrando dinero, pero no mejorando la biodisponibilidad, se puede crear un omega 3 más comercial y más barato. Este omega 3 se denomina éster etilo. El éster etilo tiene menos biodisponibilidad, lo vamos a explicar a continuación. Lo que quiero que vean acá es cómo es su fórmula molecular. Consta de un ácido graso o DHA o EPA unido a un alcohol que se llama etilo, por eso se llama éster etilo. La manera de cómo nosotros tenemos para absorber las grasas a través del enterocito, que son las células del intestino delgado que se encargan de absorber los alimentos, es solamente y exclusivamente en forma de triglicéridos. Así se absorben todas las grasas, la gran mayoría. ¿Y qué pasa con esta formulación? No es un triglicérido, se tiene que volver triglicérido. Para hacer ello, el omega 3 de éster etilo tiene que juntar otras 2 cadenas de DHA o de EPA, tiene que eliminar el etilo y tiene que unir un glicerol. Para hacer esto necesita robar gliceroles de otras fuentes de origen lipídico. Entonces, al hacer esto, produce el desmedro de la absorción de otros lípidos y además el etilo, como no pasa a la mucosa gastrointestinal, la irrita y produce los efectos adversos de dispepsia y dolor abdominal luego de su ingesta. Eso hace que la biodisponibilidad, o sea, lo que quede en sangre de lo que consumimos por boca, se reduzca al 70%. Ahora, les quiero hablar de la mejor fórmula inventada hasta hoy día de cómo administrar omega 3 a la población mundial. Esta fórmula se denomina triglicérido reesterificado de omega 3. Es una multipatente que la alcanzó por primera vez en el mundo Nordic Naturals. Esta multipatente consta de otra formulación de triglicéridos.
en vez de tener 2 ácidos grasos DHA y EPA por molécula de triglicérido, se tienen 3. Esto debido a una formulación y a una multipatente. Esta característica hace que nosotros podamos encontrar el volumen de omega 3 que naturalmente viene en 1 kilo de los pescados que hemos mencionado en solamente un volumen de 5 mililitros, teniendo una biodisponibilidad del 25% más que la natural. Todos los estudios científicos apuntan al omega 3 como tratamiento con la mejor fórmula, que es la de triglicérido resterificado.